resurrección de los muertos. No es que cree una cosa o la otra, cree las dos cosas. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica en el cuerpo, en la rueda del alma. El cuerpo tiene relación con el pecado, o sea que ese cuerpo va a morir. En la resurrección de los muertos, Yeshua, como bien dijo el hermano Neri, fue la primicia, o sea, nunca nadie resucitó y no murió más, salvo Yeshua. Por eso, la resurrección de los muertos ocurre al final de los 6.000 años. ¿Se entiende, hermano? Al final de los 6.000 años. Y se tiene que dar un cuerpo nuevo. ¿Por qué un cuerpo nuevo? Porque esto tiene que ver con Sara, que es el cuerpo. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que este cuerpo, Rubén, voy a tomarme como ejemplo, Rubén puede decir, mira, yo era así y ahora ya no soy más así. Yo me arrepentí, yo pequé, me arrepentí, ¿sí? Yo me separé de mi forma de vida que tenía, ¿sí? Que es una realidad aparte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Mesías es el sumo sacerdote y hay una ley de casamiento para el sumo sacerdote. El Mesías, es decir, el sumo sacerdote, no se puede casar con mujer ni separada, es decir, divorciada, ni mujer viuda, tiene que ser con una virgen. Como estuvimos hablando del cuerpo, mi cuerpo, yo puedo decir, yo antes tenía esta forma de vida y la abandoné. Si abandoné a, entre comillas, mi marido, mi ídolo, que era yo mismo, ¿no? Entonces, ok, soy un divorciado, ¿se entiende? Este cuerpo no es divorciado. O puede decir, mira, para mí aquella vida está muerta, no la vivo más, ¿sí? Que en la fe la tenemos porque decimos, lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo, pero en realidad seguimos pecando, este cuerpo sigue pecando. Por lo tanto, no se puede hacer en las bodas del Cordero, ¿sí? El casamiento con el sumo sacerdote, con este cuerpo. Por eso Pablo va a decir lo siguiente: los muertos en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados y este cuerpo se va a vestir de un cuerpo totalmente nuevo. Ese cuerpo nuevo no puede tener relación con el pecado, es decir, ya no tiene más Yetzerará. ¿Se entiende, hermano? Eso es una aclaración. ¿Esto se cree desde cuándo? Pues cuando Yeshua pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Contestan, Isaías ya estaba muerto, Jeremías ya estaba muerto, algún grande, es más, algunos dicen que sos hasta ¿cómo se llama? Hasta Juan el Bautista, tu primo. Hay una ley, que lo vamos a llegar cuando vamos en el momento de los mandamientos Lotacé, es decir, los mandamientos se dividen en AC, es decir, harás esto, son 248, y en Lotacé, es decir, no harás esto, que son 365. De esos 365, el mandamiento 140 de no harás, dice, no te pararás sobre la sangre de tu hermano. ¿Qué significa esto? Cuando tu hermano está en un error y lo está diciendo delante tuyo, lo tenés que corregir. Y si no lo corregís, te haces copartícipe de su error, de su yerro. ¿Se entiende? Eso le pasó, para darles una idea, a Job. Job era uno de los 3 consejeros de Faraón. Entonces Faraón le pide consejo a sus 3 consejeros y al primero que lo pide a Bilam, y dice, ¿qué hacemos con este pueblo de los israelitas? Todo niño que nazca, tirarlo al agua. Ok, dijo, bien. Le tocó a Job. Job, ¿qué decís vos? Y Job enmudeció. ¿Sí? ¿Cómo? La persona que enmudece directamente se hace copartícipe. Por eso Job va a decir, el temor que me temía me sobrevino en las calamidades. ¿Por qué? Porque el pecado fue justamente eso. Le toca a Itro, el que va a ser suegro de Moshe, y le dice, ¿tú qué dices? Y él dice, ¿cómo
hacer eso, recuerda cuando un ancestro tuyo tomó a Sara, la mujer de Abraham, ¿qué fue lo que sucedió? No hagas esto, pues es la descendencia de Abraham. Y bueno, ahí quedó libre él de eso. Entonces, cuando Yeshua le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Yeshua, quiero que entiendan, hermano, que esto no es un invento de hace 100 años ni 200. En el tiempo de Yeshua ya se creía esto, ya se venía creyendo. Y Yeshua inmediatamente tiene que corregir ese error, si no se hace copartícipe. ¿Se entienden, hermano? Entonces, y Yeshua no dice nada al respecto, absolutamente nada. Bueno, por eso el judaísmo tiene esas dos creencias, son dos creencias, no es una cosa, y si se cree en una no se cree en la otra, no, se creen en las dos, ellos creen en las dos. Lo que pasa es que como estamos estudiando Torah y estamos viéndolo desde el punto de vista judío, les tengo que decir que creen, porque si no les digo que creen, ustedes crean lo que quieran. O sea, no tiene que ver con la salvación. No sé si como dijo Miriam, no tiene que ver con la salvación. Yo sé lo que tengo que hacer, cada uno sabemos que vinimos a trabajar y es esto lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero esta es la creencia, ¿se entiende, hermano? Muy bien, aclarado de mi parte ese punto, me dirijo, hermanos queridos, a la parashá llamada Toledot o Toldot, que significa generaciones, ¿sí? O descendencia. Se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 25, y comienza en el versículo 19. Antes voy a dar siempre vamos a dar un resumen de esta porción, porque esta porción va a tener 11 temas. Desde ya, no sé si podemos ver 1 o 2 o 3, no sé si me entienden. Es imposible ver los 11 temas, pero para que ustedes lo sepan. El primer tema es la esterilidad de Rivka. ¿Sí? Por 20 años van a estar orando y para que quede embarazada. Segundo tema, la preocupación de Rivka al ver que hay una incoherencia en la conducta del bebé que lleva en su vientre. Ese es el segundo tema. Tercer tema, la parashá relata cómo de los mismos padres, es decir, en una misma gestación, bajo la misma educación ambos, crecen un hijo sadik y el otro que es todo lo contrario. Cuarto tema, el traspaso de la verajá de parte de Esab, de la bendición de parte de Esab, a Jacob, a cambio de un plato de lentejas. Quinto punto, uno de los 10 hambres graves de la tierra sucede en la época de Isaac, y Dios le advierte que no salga de la tierra santa por la santidad que había adquirido Isaac en la Akedah. La Akedah es cuando fue fue el del sacrificio, la atadura de Isaac. La atadura de Isaac tiene que ver, hermanos, con el sacrificio del Mashiach. Por eso, como él pidió ser atado de manos y pies, el Mashiach tiene que ser sacrificado con sus manos y sus pies inmovilizados. ¿Se entiende? Sexto, la extraña historia de los pozos de agua entre Isaac y los filisteos. ¿Sí? Séptimo, el impresionante enriquecimiento de Isaac y el odio que esto causó ante los vecinos filisteos, la envidia de estos pueblos comandos. Octavo, la renovación del pacto entre Isaac y Abimelech, el rey filisteo. Noveno punto, el casamiento de Isaac a los 40 años, tratando de imitar a su padre que se había casado a la misma edad, considerándose esto como un acto de hipocresía. Esto también lo vamos a charlar. Décimo, en la última parte de esta porción, narra el impresionante e histórico suceso de las bendiciones que dio Isaac a Jacob, creyendo que era Esab, con las consecuencias del odio eterno que ha provocado de Esab hacia Jacob hasta el día de hoy. Punto número 11, terminando esta parashá, Jacob es ordenado por su padre a escapar de
casa de su tío Labán. Esos son los 11 puntos que trata esta porción. Y empezamos a leer y ya nos vamos a encontrar con una sorpresa, ni bien comencemos este capítulo 25, versículo 19. Dice, y estas son las Toledot, las descendencias o las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Sí? Aquí ya nos encontramos ahí ya paro, nos encontramos con un aspecto, vieron que la comunidad de nuestro hermano Neri, ¿cómo se llama? ¿Sabe alguien cómo se llama la comunidad? Pardes. Perfecto. ¿Qué es Pardes? ¿Sabe alguien? Los niveles Perfecto. Pardes es un acróstico o un acrónimo de las palabras Pshat, Remes, Drash y Sod, que cada letra forma la palabra Pardes y tiene que ver con los 4 niveles de interpretación que hemos hablado desde el comienzo. Cuando comenzamos, ¿se acuerdan con el jardín del Edén, el huerto, los 4 ríos? Entraba un río y salían 4, ¿sí? Tiene que ver con los 4 niveles de interpretación. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el segundo nivel? El remes. ¿Qué significa remes? La palabra. Vamos, tranquilos hermanos. La palabra remes, ¿qué significa? Insinuación. O sea, en el texto hay una insinuación. ¿Qué es una insinuación? Estas insinuaciones pueden estar, por ejemplo, cuando se lee en el hebreo, que haya una letra pequeña más que las otras, o una letra más grande que las otras, o que esté mal escrito. A profeso. ¿Se entiende? El texto va a estar mal escrito. Entonces yo les voy a decir, hermanos, que en el capítulo 19 que acabo de leer hay un remes. Lo voy a releer un par de veces a ver si ustedes se dan cuenta del, entre comillas, error que hay en el texto. Escuchen. Y estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Alguien vio ¿Alguien vio el error? Descendencia. Otra vez. Y estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Nos vamos a quedar un rato en este texto. Simplemente en este versículo. Tiene que ver con la descendencia, pero hay algo que está mal escrito en esta cita. Vuelvo a reiterar. Estas plural, son hermano. las descendencias. Sí, hermano Alexis. Sí, el que está en plural. No. Sigo. No se preocupen, No se preocupen. Sigo. Escuchen el texto. Y estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Les digo que ahí hay un remes, porque está mal escrito. Si no se dan cuenta, no hay ningún problema, hermano. Les voy a dar un ejemplo natural para que ustedes lo puedan entender. ¿Saben? Una oportunidad más. Y estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Hay un remes en el texto. O sea que están mal. En este caso, ese remes, todas las generaciones, sí, aparece muchas veces esa palabra, sí, pero en el texto puntualmente hay algo que está mal escrito. Creía que debería mencionar, estas son las descendencias de Abraham. No, dice el texto, dice, estas son las descendencias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
ese lado, dale. O sea, está al revés. Está al revés. Está al revés, a ver, explícamelo. Estas son las descendencias de Isaac. Abraham engendró a Isaac. ¿Cómo te va? Perfecto. Ahora vamos a darle como ejemplo al hermano Neri. Neri tiene un hijo que se llama Esteban. ¿Está bien? Se llama, Neri, ¿cómo se llamaba tu papá? Carlos María. Carlos, perfecto. Estas son las descendencias de Neri. ¿Sí? Hijo de Carlos. Carlos engendró a Neri. Eso sería el texto. Si dice, estas son las descendencias de Neri, tiene que nombrar los hijos de Neri. ¿Se entiende el texto? Esta es la descendencia de Isaac. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es la descendencia de Isaac? Esab y Jacob. Pero no los nombra. ¿Comprenden? En cambio nombra al padre. Por eso dijo el hermano, está al revés. ¿Lo entienden? ¿Se entendió, hermano? Si esta es la descendencia de Isaac, tiene que hablar de los hijos de Isaac, no del papá de Isaac. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí, correcto. ¿Hay alguien que no lo entendió? Ay, bueno, ¿cuántas veces habremos leído este texto y nunca nos dimos cuenta? Yo primero. Sí, pasa uno desapercibido. Claro. Entonces, quiero que entiendan qué es un remes. Imagínense que van caminando por medio de un campo y de pronto ven un hierro con una banderita en la punta clavado en el campo. ¿Es natural? En los campos nace un hierro con una banderita en la punta. No. ¿Qué significa? Que ahí está señalando que hay algo enterrado. Un remes es algo que está fuera de lugar y está señalando que ahí hay un secreto, ahí hay un tesoro escondido. ¿Se entiende, hermano? ¿Entienden la figura? Voy por el campo y de pronto me encuentro al medio del campo una banderita. Un hierro con una banderita. ¿Y qué está señalando esto? El hierro con la banderita no nace en los campos. Alguien lo puso. Pues eso es un reme. Está señalando que ahí hay una señal. Ahí hay algo escondido. Ahí hay un tesoro escondido, por lo tanto, vamos a acabar en este solo versículo, en el comienzo, vamos a excavar porque hay un tesoro ahí abajo. ¿Está bien, hermanos? Amén. Muy bien. Dice el Midrash, con este texto, con solamente este texto, Abraham engendró a Isaac, o Isaac fue engendrado por Abraham, porque al principio dice, esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Ya sabemos que es hijo de Abraham. ¿Por qué vuelve a repetir, Abraham engendró a Isaac? Está de más. Y resulta que en la Torá no hay una sola letra de más. Por lo tanto, acá hay toda una frase de más, porque hay un remes. ¿Está bien? ¿Qué dice el remes? Nos vamos a dirigir al Midrash. En el Midrash dice lo siguiente. ¿Por qué? La pregunta sería en los 4 niveles la misma. ¿Por qué está escrito 2 veces lo mismo? En el literal, que es en el que leemos todo, lo que venimos en el cristianismo, ¿sí? Está escrito 2 veces porque está escrito 2 veces, punto. Eso sería el literal, la interpretación del literal. Vamos a la interpretación del segundo nivel, el reme, la insinuación. Y dice, está escrito 2 veces por causa de los burlones. ¿Quiénes son los burlones? Pedro dice que en cada generación hay burlones. ¿Y qué decían los burlones? Los burlones
Sara, y ahora que se la llevó a Abimelech y la devuelve, a los pocos meses está embarazada. No es hija, no es hijo de Abraham, sino es hijo, ese fruto que tiene en el vientre, es hijo de ¿quién? De Abimelech. Eso es en el segundo nivel. Vamos al tercer nivel, el drash, la historia, ¿sí? El relato, la parábola. En el tercer nivel se pregunta, ¿por qué causa está escrito 2 veces? Siempre la pregunta es la misma. Y la parábola, el drash, da una explicación más grande y nos dice y contestan por causa de los burlones, lo mismo que anterior. ¿Pero por qué? Vuelve a repetir por causa de los burlones. Y escúchenlo, entonces va a ser una historia. Y dice que una vez nacido Isaac, era tan parecido, eran 2 gotas de agua con su padre Abraham, que cuando entraban a la carpa a saludar a Abraham, ¿sí?, se topaban con un problema. Había 2 Abrahames dentro de la carpa, la misma estatura, el mismo pelo negro, la misma barba, la misma contextura física, y se postraban haciendo la veña de señal delante del hijo, que es Isaac, y le decían, oh, Abraham, señor Abraham. Y entonces en el Midrash dice, por esta causa está escrito 2 veces, Abraham le pidió un favor a Dios, una señal, y fue y oró al respecto, y le dijo, Señor, haz una diferencia entre mí y mi hijo, porque cuando entra la gente a mi carpa, lo saludan a él pensando que soy yo. Y entonces Dios le contesta, buena cosa pediste, a partir de ahora tú serás la primera persona que va a envejecer, porque hasta ahí todos morían los sanitos, como tipo de 50 años, ¿se entiende? Entonces a Abraham se le empezó a arrugar el rostro, toda la piel, se empezó a encorvar, se le empezó a poner blanco el cabello y blanca la barba, ¿sí? Esa es la explicación en la historia de la parábola de este pedido de Abraham. Y cuando vamos al lenguaje del Sod, ¿por qué está escrito 2 veces? Y la respuesta es, quien ve al Hijo, ve al Padre. ¿Se entendió? ¿Qué dijo Yeshua? Claro, el que veía a Isaac veía a Abraham. Exactamente. Y el que veía a Abraham veía a Isaac. Exactamente. Y Yeshua dice lo mismo. Claro, ese es el secreto de por qué está escrito 2 veces. ¿Vieron? Todo de un solo texto. Los 4 niveles del Pardés con la misma pregunta. ¿Por qué está escrito 2 veces? Por eso Yeshua dice, Felipe le dice a Yeshua, muéstranos al Padre y ya está, ya no basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, el que me vio a mí, vio ya al Padre. Por eso, Rubén, perdón, hay que tenerle paciencia a los que dicen que Yeshua es Yuhei Bajei. Exactamente, hay que tener paciencia. Porque por supuesto. Porque lo ven a él y ven al Padre, y ven al Padre y lo ven a él, es decir, lo mismo. Claro, los judíos, inclusive Neri, vos esto lo sabés, llegan a decir hay 2 poderes en los niveles celestiales. ¿Cómo Sí, 2 poderes? sí, Claro, porque está Yud Hei Vav Hei, el Padre, y hay uno que es el Hijo, ¿sí? Sí. Que es uno de los tantos títulos que tiene. Sí, sí. Entonces, muy bien. Trampín. ¿Se entendió o fue muy trabado? Todo bien, hermano.
entender. En esto, el nivel remes, nosotros al no leer hebreo, no leer la Torá, el rollo de la Torá, tenemos un problema grande con el remes. ¿Por qué? Porque los traductores arreglaron los errores. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Los traductores, por ejemplo, dice, y Dios puso al hombre, a Adán lo puso en el huerto para que la labrase. Cuando ven los traductores dicen, no, ¿cómo para que la labrase? Para que lo labrase. Sí, pero no estaba hablando del huerto, estaba hablando del alma. Lo puso por eso, quiero que entiendan, sobre el texto que está en el libro de Deuteronomio, dice, para esta causa te saqué al desierto, para probar lo que había en tu corazón. ¿Saben que nosotros estamos aquí, hermanos, para ser probados? ¿Sí? Desde que nacemos hasta que nos vamos, somos probados, porque es la única forma de crecer. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que nosotros no leemos hebreo, por lo tanto no nos damos cuenta de los aparentes errores que existen. ¿Por qué? Porque leemos Biblias que pasaron por traductores que, entre comillas, arreglaron los textos, ¿sí? Arreglaron los textos, y al arreglar los textos se perdieron estos, entre comillas, errores que no son otra cosa que remes, ¿sí? No es que estos errores, por ejemplo, cuando habla de la palabra del nombre Adán, la letra Aleph es gigante, y cuando en el nombre de Moshe está la letra Aleph, es chiquitita más que todas las letras. ¿Qué significa esto? Bueno, que Adán tenía un ego muy grande, mientras Moshe era el más humilde de todos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí, Nelly, sí. Estuve viendo ahí. Bueno, seguimos, hermano. Y era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribcá, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán. ¿Se acuerda que, según lo que vimos antes, habían cambiado los nombres? ¿Sí? Digamos, lo que antes, en este caso Isaac va a representar el alma, Ribcá va a representar el cuerpo, y Labán va a representar la inclinación al mal que todos tenemos, ¿no? Entonces dice, hermana de Labán, el arameo, la tomó por mujer, es decir, por esposa, y rogó a Isaac ante Adonai, al frente de su mujer, porque estéril era ella. Y acá viene otro concepto que es muy, muy hermoso para aprender, que no nos gusta. Se van a dar cuenta por qué no nos gusta, pero es un concepto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. La pregunta de este concepto dice lo siguiente: ¿por qué todas nuestras matriarcas, va a haber 4 matriarcas, Sara, Ribca, Lea y Raquel? ¿Sí? ¿Por qué todas nuestras matriarcas, inclusive Lea también lo era, pero Dios le abrió la matriz, ¿por qué todas nuestras matriarcas eran estériles? Se pregunta. Y contesta: porque Dios ama las oraciones de los justos, más de los malvados, de los rayá, les otorga riqueza para que ni hablen con él. Otra vez, ¿por qué todas nuestras matriarcas? ¿Por qué los justos sufren penurias? Porque la penuria es el medio por lo cual el justo clama delante de Dios y le ora a Dios. Qué terrible eso, ¿no? Al justo lo deja
deja bastante mal parado, digamos. Porque pedimos, porque necesitamos. Pedimos porque estamos en un aprieto. ¿Y por qué viene ese aprieto y viene esa necesidad? ¿Quién la genera? Dios. ¿Para qué? Para que le hablemos. Porque quiere que le hablemos. ¿Sí? Creo, Neri, que hay una historia de un judío que tiene todo el dinero del mundo y tiene 2 hijos, y hay un hijo que viene y le pide y le dice, quiero $1.000.000. ¿Cómo no, hijo? Acá está el millón. Y de pronto tiene otro hijo más chico, y ese hijo va adelante y habla y habla y charla y charla y charla. Le dice, papá, estoy necesitando $100. ¿Cómo no? Va y le da $100. Nada más. Entonces ve que su hermano viene, viene cada tanto, y el hermano pide cifras escandalosas, y el padre se la da, sin ningún problema. Entonces el hijo más chico dice, papá, ¿por qué le das tanto y a mí me das tan poco? Dice, porque tu hermano viene y habla conmigo únicamente por interés. En cambio vos, no, o sea, con vos no es así. Hay una relación entre los dos. Entonces cuando vos me pediste, doy lo justo para que vuelvas a hablar conmigo, porque quiero que vuelvas a hablar conmigo. ¿Sí? Entonces, bien, Miriam. ¿Por qué nuestras matriarcas eran estériles? Porque Dios ama las oraciones de los justos, de los sadiquis. ¿Sí? Entonces es un concepto y cada vez que estemos en dificultades tratemos de acordarnos de este concepto. Nadie es tan justo como cree. Muchas veces hablamos con Él únicamente cuando necesitamos. Por eso no nos da todo de golpe. Porque quiere que continuamente vayamos delante de Él a hablar con Él. Muy bien. Sigo. Y dice, y sucedió, y accedió Dios a su petición, y concibió Ribca su mujer, y se apretejaban los hijos dentro de ella, pero ella no sabía que tenía 2, ¿sí? Y dijo, si es así, ¿para qué estoy yo? Y fue a consultar a Dios. Bueno, según el Midrash, dice que fue a consultar a Shem, hijo de Noah, ¿sí? No era otro que Melquisedec en el Midrash, ¿se entiende? Entonces se fue a consultar a Dios porque, dice el Midrash, ella estaba ante veía una bipolaridad en el embarazo. Cuando pasaban los idólatras, el niño saltaba dentro de su vientre. Y cuando iba a la casa del estudio, el niño saltaba dentro de ella. Entonces dice, pero escúchame, hay una diferencia entre el Dios verdadero y los idólatras, y el niño siempre salta, que es bipolar este niño. Entonces fue a consultar y dijo Dios, por medio de Shem, para decir mira, le dijo a ella, 2 naciones hay en tu vientre y 2 reinos desde tus entrañas se separarán. Y un reino más que el otro reino se fortalecerá y el mayor servirá al menor. Perfecto. Hay gemelos, ¿sí? Dentro de su vientre. En el lenguaje Sod, estos gemelos están aludidos, no sé si se acuerdan, hermanos, cuando comenzamos, cuando dice, y hizo Dios los grandes monstruos marinos, porque están en el agua. ¿Quién son estos grandes monstruos marinos? Y contestan los sabios,
Esab y Jacob. Quiero que entiendan, hermanos, que Esab es nuestra inclinación al mal, es nuestro ego que cada uno de nosotros tenemos. Y Jacob representa justamente a nuestra alma, ¿sí? Y van a ver cómo están detallados, cómo son cada uno. Y dice lo siguiente, en versículo 24, y se completaron sus días para dar a luz, y aquí gemelos en su vientre, y salió el primero rojizo, todo él como una manta peluda. El Midrash dice, tenía pelo en pecho, ¿sí? Tenía barba, tenía dientes. Miércoles, qué impresionante. Y llamaron su nombre Esab, pues de esto salió después de este salió su hermano, y su hermano cuando sale el primero, viene agarrado del talón de Esab, del primer niño, ¿sí? Venía agarrado con su mano del talón de Esab y llamó su nombre Jacob. E Isaac era hijo, Isaac tenía 60 años cuando dio dicta a luz a ellos. Vamos a hablar un segundito de esto. Estos dos grandes monstruos marinos que están ahí dentro del vientre, están en agua. Cuando uno sea cabeza, el otro será cola. Y cuando el otro sea cabeza, el otro será cola. Cuando uno sea amo, el otro será su esclavo. Y cuando el otro sea amo, ¿sí?, el restante será esclavo. Cuando mi ego sea amo, mi alma será su esclava. ¿Sí? La esclava del ego. Por eso hay un mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, que no lo terminamos hace mucho, y que decía lo siguiente: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, es decir, dentro de tu alma, y Dios entregare a tu enemigo, el ego, en tus manos, y vieres que entre sus cautivos hay una mujer de hermoso aspecto. ¿Quién es la mujer de hermoso aspecto que está cautiva por el ego? ¿Sí? Es lo mismo, cambian los nombres de los personajes, nada más, hermano. Es Jacob, mi alma está cautiva de mi ego. Cuando mi ego es cabeza, mi alma es la esclava. Mas cuando mi alma domina, es el amo en mí, quien obedece es mi ego, es mi cuerpo, ¿sí? Que dirige el cuerpo. ¿Se entiende, hermano? Cuando uno es cabeza, el otro es cola. Cuando mi ego es cabeza, mi alma es cola. Y cuando mi alma es cabeza, mi ego es el sirviente. ¿Se entendió? Por eso este juego de niveles de dirección sucede todo el tiempo en cada uno de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No sé si, un motor tiene pistones. Cuando un pistón sube, el otro baja. Pues bien, continuamente, de pronto, una persona está en su alma, ama, perdona, regala, y de pronto cambió, se endemonió. ¿Sí? ¿Qué le sucedió? El ego tomó el lugar. No la perdonó nada. Pero vos lo perdonaste. Que se olvide. ¿Qué le pasó? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué la ira? Porque entró Esab en escena. ¿Sí? Entonces, miren lo que va a decir el Midrash. Dice que Esab vino terminado. Por eso va a decir
decir el Midrash, vino con barba, con dientes, con pelo en pecho, porque Esab ya viene terminado desde el comienzo. Desde el mismo nacimiento ya está la inclinación al mal ahí, el ego ya está. Siempre doy el ejemplo de un niñito, de una nena, cuando va y corta una florcita, un chiquito de 1 año recién aprendido a caminar, corta la flor y automáticamente esconde la flor detrás de él, sí, detrás de su espalda. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó que estaba mal? Ya se dan cuenta, hermanos, que ya viene terminado. Eso no tiene evolución. No evoluciona, parecería. Ya vino terminado de comienzo. Es una forma de verlo. Mientras que Jacob era prácticamente una babosa. O sea, el alma viene a ser completada. ¿Sí? Viene a crecer acá. Por eso dice que Jacob era lampiño. No tenía nada, no tenía barba, no tenía nada, era un bebé. No tenía nada, no tenía cejas, no tenía pestañas. ¿Se entiende? Porque eso es un midrash, quiero que entiendan, es una parábola, es para darle a entender que el alma se viene a completar acá, mientras el Yetzer Hará ya viene completo del comienzo. ¿Sí? Y vamos a seguir, versículo 27, y dice así: y crecieron los jóvenes, y fue Esab hombre conocedor de casa, un hombre de campo. ¿Qué dice el comentario? Explica Rashi, conocedor de casa, que atrapaba y engañaba a su padre, Isaac, haciéndole creer a través de sus preguntas que era meticuloso en el cuidado de los mandamientos de las mismas. Por ejemplo, el Midrash no va a decir, imagínense a Isaac diciéndole: papá, sí, hijo, ¿cómo se diezma la sal? Porque hay muchos granitos, tengo que contar uno por uno. Sí, pero no hay mandamiento de diezmar la sal. Y Isaac le decía: qué hijo tan kadosh que tengo, qué hijo tan sadí, tan justo. Mire cómo quiere guardar los mandamientos, que ni ¿se acuerdan cuando pasa lo mismo con el tipo de fariseo que dice: diezmo hasta lo que sale en las macetas? ¿Dónde estaba eso escrito? No estaba escrito en ningún lado. O sea, qué meticuloso que soy. Pero dice, era un cazador. ¿Por qué? Porque era un hipócrita. Se van a dar cuenta, hermanos, que en todo el estudio de la Torá hay algo que el santo bendito no soporta, y es al hipócrita. Como consecuencia, el Mesías tampoco lo soporta. La única vez que agarró, imagínense que agarró, se hizo un látigo y empezó a los latigazos. Fíjense cómo trataba con los hipócritas. Duro, ¿no? ¿Lo vieron blandito y Yeshua con los hipócritas? Estaba con un caño. Fíjense en la diferencia con la mujer sirofenicia, que le viene a pedir para la sanidad de su hijo. Tremenda diferencia, ¿no? A pesar de que fue duro, de decirle no se le puede quitar el pan a los hijos y darlo a los perros. Ya que estamos, me metí sin querer, pero vamos, se van a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis dice: más los perros estarán fuera. Hay unos animales que son arquetípicos en las escrituras. Uno es el perro y otro tiene que ver con, por eso habla de los perros, y otro tiene que ver con el cerdo. Entre los dos animales el peor es el cerdo. ¿Por qué? El cerdo representa a la persona que se muestra limpio por fuera, pero adentro es una mugre. Sí, adentro es un hipócrita. Por
kasher tienen dos requisitos, uno interno y uno externo. El interno es que tiene que rumiar, o sea que el rumiar tiene que ver con el meditar en la palabra, y el externo que tiene que tener la uña partida, hendida, si el cerdo la tiene. Pero el cerdo no rumia, el cerdo traga entero. O sea que el requisito interno no lo tiene. Se presenta por fuera. El cerdo tiene que ver con Esab. ¿Escucharon, hermanos? En la literatura judía, el cerdo tiene que ver con Esab. ¿Por qué? Nace de acá, de lo que acabamos de leer. El tipo cazaba. ¿Con qué cazaba? Con la boca. Era un hipócrita. Entonces, le hacía creer al padre que era un justo y no lo era. Entonces dice, más Jacob era un Ishtam, que significa un hombre íntegro, que habitaba en carpas. Carpas, ¿se acuerdan cuando Bilam va a maldecir a Israel y dice, qué hermosas son tus tiendas, oh Israel? ¿Qué pasa en las tiendas? Jacob era un habitante de tiendas, 2 tiendas, ¿sí? 2 tiendas. La tienda es la casa de estudio. ¿Por qué dice tiendas en plural y no tienda en particular, en singular? Pues nos van a explicar los sabios que Jacob, de los 3 patriarcas, Abraham es de la carpa del Gesed, de la bondad, ¿sí? Donde se estudia la Torah con bondad. Por el contrario, Isaac es de la carpa donde se estudia la Torah con rigurosidad, ¿sí? Mientras Jacob dice las carpas. ¿Por qué? Porque Jacob fue el primero que estas 2 formas de ver la Torah las une, él, ¿sí? Bondad por un lado, pero también poner los límites y rigurosidad por el otro lado. Por eso dice, qué hermoso va a decir en la profecía, y es Dios que está hablando a través de Bilam, justamente, qué hermosas son tus tiendas, oh Israel, tu casa de estudio, qué hermosa. ¿Quién lo dice? Dios está hablando, hermano. ¿O se cree que a Bilam le importaba la casa de estudio de Israel? Es Dios quien dice, se agrada. Anoche, creo que en la oración, ¿no? Miriam dijo, ¿qué debe sentir Dios al vernos con todas nuestras limitaciones, ¿sí? Separando tiempo y tratando de conocerlo a Él, entenderlo a Él, de cómo piensa, de cómo actúa? ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué les parece que siente Dios? Mira, no saben hebreo. Y ahí le están dando. Los judíos dicen, ¿qué diferencia? ¿Quién tiene mayor mérito? ¿Un judío que cumple Shabbat en Jerusalén? ¿O un goy, un gentil, que cumple Shabbat fuera, en cualquier país? ¿Quién es más meritorio? Más meritorio es aquel que no está obligado a hacerlo, que lo hace por amor. Tiene un mérito impresionante. Por eso dicen los sabios que donde se para un Baal Shuvah, es decir, una persona que está en arrepentimiento y se vuelve a su Creador, con todas sus fallas se vuelve a su Creador, y ahí está, donde se para un Baal Shuvah, no tiene derecho a pararse
Sadik. ¿Escucharon? ¿Pero qué se cree que se los inventaron los judíos? Se están tirando tierra encima con respecto a nosotros. No sé si se entiende. Porque en Jerusalén todo está hecho para guardar Shabbat. Pero acá nada está hecho para guardar Shabbat. Por eso tiene más mérito aquel que lo hace por amor. Tiene mucho más mérito. Sigamos. Y dice, y amó Isaac a Esab porque de su boca, de su casa comía. ¿Sí? De los versos que le daba, es muy versero. Por eso Yeshua dice que los hijos de esta generación son más sagaces que los hijos de Dios. Entonces dice, más Rivka amaba a Jacob. ¿Por qué lo amaba? Porque dice que Rivka venía de un lugar no sadik. Su hermano era un tránfuga, hasta su propio padre era un tránfuga, un chanta. Cuando lo tuvo y lo vio crecer, dijo, Esab salió a mi hermano. Chanta como mi hermano. Por eso es que ella amaba a Jacob. Y cocinó Jacob un guisado y vino Esab del campo, porque estaba exhausto, y dijo Esab a Jacob, hazme engullir por favor de este rojo que hiciste, pues exhausto estoy. ¿Sí? Es más, dice en otra versión, dice, un comentario de Rashi dice lo siguiente, mira, hagamos una cosa, Jacob, yo voy a abrir la boca y tirarme la olla entera dentro de mi boca. ¿Sí? ¿Qué es lo que había pasado? Dice que, dice el Midrash que él había ido y había asesinado a quien tenía las vestimentas que Dios les había hecho a Adán y a Eva. ¿Sí? Las tenía Nimrod, y él dice que fue y mató a Nimrod, trajo esas vestimentas. Y dice, pues exhausto estoy, eso fue llamado su nombre Edom, rojo. Dice, impresionante. El cañón tiene que ver con deme tu primogenitura a mí. Y digo, es aquí, yo voy a morir, porque me están siguiendo. Dice, ¿de qué me vale a mí la primogenitura? ¿Sí? Recuerden que nuestro ego no le importa lo espiritual. A nuestro ego le importa lo material. Esto lo tenemos que tener súper claro. ¿Sí? Mi ego no tira para las cosas espirituales, tira para poseer cosas materiales nada más. Entonces, y dijo Jacob, júrame a mí en el día de hoy, y juró a él, y vendió su primogenitura a Jacob, y Jacob le dio a Esab pan guisado de lentejas, y comió y bebió, y se levantó, y se fue, y despreció Esab la primogenitura. ¿Sí? La primogenitura tiene que ver con el sacerdocio. A mi ego le importan 3 bledos el sacerdocio. Quiere el efectivo. ¿Se entiende, hermano? Y hubo hambre en la tierra, aparte del hambre que había habido la primera vez en los días de Abraham, y fue Isaac hacia Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar, y se presentó a él Dios, y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra en que yo te la he dado a ti, mora en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia otorgaré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo, y otorgaré a tu descendencia todas las tierras estas, y se bendecirán con tu descendencia todos los pueblos de la tierra, por causa de que
decir, que obedeció a Abraham mi voz, es decir, a mi palabra, y cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis dictámenes y mis enseñanzas. Acá, como está traducido, no dice nada, pero en la parte, como está escrito en hebreo, dice mucho, porque cuando dice misbot, dice hukotai y dice betorotai, es decir, esto tiene que ver cómo se divide la Torá. ¿Sí? La Torá de Moshe se va a dividir en estatutos, en preceptos y en leyes. ¿Sí? Es la división que tiene hasta el día de hoy. Entonces, y habitó Isaac en Gerar, y le preguntaron a la gente del lugar por su mujer, y dijo, otra vez, ¿se acuerda que había dicho Abraham con respecto a Sara? Cuando le preguntaron, ¿quién es ella? ¿Recuerdan? Es mi hermana. Entonces, y dijo Isaac sobre Rebeca, dijo, mi hermana es ella. Pues temió decir que es mi mujer, no sea que nos matasen los hombres de aquel lugar, por causa de Ribca, ya que hermosa era ella de aspecto. Y fue cuando se prolongaron para él allá los días, y observó a Abimelech, rey de los filisteos, a través de la ventana, y veo, y aquí Isaac estaba haciendo sonreír a Ribca, su mujer. Haciendo sonreír es una palabra que dice metzaket, es decir, le estaba haciendo cariños, ¿sí? Y ella se sonrojaba. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí que ella es tu mujer. ¿Por qué dijiste mi hermana es ella? Otra vez, esto tiene que ver, hermanos, en el lenguaje son entre Isaac, el alma, y Rebeca, el cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. Y dijo Isaac, porque dije, no sea que me maten por causa de ella, y dijo a Abimelech, ¿qué es esto que nos hiciste a nosotros? Por poco se habría acostado alguno del pueblo con tu mujer, y hubiese traído sobre nosotros una gran culpa. Y ordenó a Abimelech a todo el pueblo diciendo, el que toque al hombre este y a su mujer, morirá. Y sembró Isaac en la tierra aquella, y encontró en el año de la cosecha aquella 100 medidas más de lo que él había sembrado, y lo bendijo Adonai. Y creció el hombre, y fue yendo y creciendo. Qué lindo esto, hermano. Este hombre no es otra cosa que nuestra alma, ¿no? Dios quiera que cada uno de nosotros pueda ir creciendo, yendo y creciendo, ¿sí? En todo este camino. Y creciendo hasta que creció mucho. Y tuvo el ganado ovino, ganado vacuno, actividad cuantiosa, y lo envidiaron a él los filisteos. Qué raro, ¿no? Despertó el mal ojo. Y todos los pozos que había excavado los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, los taparon los filisteos y los llenaron de afar, de polvo. Muy bien. Recuerden que habíamos dicho en unas porciones anteriores que los pozos, ¿sí?, de agua viva tiene que ver justamente con Torah. ¿Sí? Abraham abría pozos, es decir, enseñaba Torah. Y estos filisteos, al ver la prosperidad de Isaac, ¿sí?, iban y cerraban estos pozos con tierra. Esto tiene que ver, hermanos, con el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Y va a pasar en todos los niveles. El carnal sigue al espiritual, lo persigue, lo quiere matar. ¿Sí? Por eso que el cuerpo debe ser puesto en sujeción. Por eso el cuerpo, ¿sí?, que en este caso representa a Rebeca, tiene que obedecer. ¿Sí? El alma
tiene que amar al cuerpo, pero el cuerpo tiene que obedecer al alma. ¿Sí? Esto es para todos nosotros. Entonces, y dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros porque te has fortalecido en gran manera. Y se fue allá Isaac y acampó en el valle de Gerar y habitó allá, y volvió Isaac y excavó los pozos de agua que habían sido excavados en los días de Abraham, su padre, y los habían tapado los filisteos después de la muerte de Abraham, y llamó a ellos con los nombres, como los mismos nombres que le había dado su padre. Y excavaron los siervos de Isaac en el canal y encontraron allí una poza. Qué raro como está escrito, hermanos, porque no dice pozo, sino poza, ¿sí? Femenino. Una poza de aguas vivas. Y se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, nuestras son las aguas, y llamó el nombre de aquella poza Esek, que significa disputa, porque disputaron con él y excavaron otra poza, y pelearon también por ella, y llamó su nombre Simá, que es decir, rivalidad, y se trasladó de allí y excavó una poza, otra poza más, la tercera, y no pelearon por ella, y llamó su nombre Amplitud, ¿sí? Rehobot, y dijo, pues ahora concedió amplitud Dios a nosotros y nos hemos fructificado en esta tierra. Estos tres pozos que él va a abrir, dicen los sabios, en los cuales hay disputa, ¿sí? Hay pelea, hay rivalidad. En los dos primeros, los tres pozos tienen que ver con el templo, con los tres templos. Saben que hubo nada más que dos templos, ¿está bien? Los cuales los dos primeros fueron destruidos. Pero el tercer templo, este tercer pozo, el tercer templo, se le llama amplitud, ¿sí? Y dice que bendice a Dios porque fructificamos en esta tierra. ¿Vieron ese texto que dice ensancha el sitio de España? O sea, hazlo amplio, hermano. Esto tiene que ver con el conocimiento de la Torá. Los pozos tienen agua, agua es Torá, y Yeshua es el templo, pero ustedes, cada uno de ustedes, también es el templo, ¿sí? Entonces, y este templo, este pozo, esta poza, ¿sí? Este cuerpo tiene que estar lleno de Torá, ¿sí? Esto tiene que ver con lo de Yosef. ¿Se acuerdan cuando Yosef es tirado al pozo y le dice, y el pozo estaba vacío de agua? Entonces hay un comentario que dice, con decir que estaba vacío hubiese bastado, porque aclara que está vacío de agua. Y ahí hay una enseñanza maravillosa. Dice, está vacío y aclara de agua, es decir, de Torá, pero llena de serpientes y escorpiones. ¿Qué es serpientes y escorpiones? Y ahí hay un concepto, hermanos. Si en nosotros no hay Torá, si no estamos llenos de Torá, estamos llenos de serpientes y escorpiones, ¿sí? Resulta de que Yeshua dice, he aquí les doy potestad para pisotear, ¿qué cosa? Estoy muy solo acá, hermano. Abran el micrófono. Les doy potestad para qué cosa, le dice. Para pisotear, ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones. Serpiente y escorpión son dos códigos, son dos arquetipos
del mismo ser que es el ego. La serpiente nunca pica abajo, la serpiente se enrosca. ¿Y dónde pica? Arriba, muerde arriba. Y el veneno de la serpiente es caliente. ¿El calor para dónde va, hermano? Cuando están en invierno, ¿vieron? Y prenden la calefacción, prenden el aire acondicionado en calor. Cuando usted levanta la mano, ¿el calor dónde está? En el techo, para arriba. En el techo está, perfecto. Eso significa que cuando a mí me muerde la serpiente, yo soy un orgulloso, altivo, altanero. ¿Se entiende? Pero el arquetipo del escorpión, el escorpión por el contrario no muerde arriba, muerde abajo, en el talón, justo en el talón, que tiene que ver con el nombre de Jacob, que ahora ya que estamos vamos a entrar en el nombre de Jacob. Jacob significa talón o recompensa, ¿sí? El Ekeb, de ahí viene la palabra Jacob, talón o recompensa. Cuando te muerde, te pica el escorpión tiene veneno frío, ¿y el frío para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Otra vez, cuando prenden en verano el aire acondicionado, ¿dónde va a estar el frío? Abajo. En el piso. En el piso, muy bien. Cuando nos pica el ego versión escorpión, vamos a decir, yo no sirvo para nada, nadie me quiere, estoy triste, siento solo, me quiero morir. Yo creo que de los dos es el peor de todo. Pues te agarra depresión, tristeza. ¿Por qué? Te picó el escorpión. Entonces, recuerden, este Esav, ¿sí? Se manifiesta en dos animalitos. Serpiente, orgullo, altivez, altanería, soberbia, o te pica abajo, ¿sí? En el talón. Y te produce miedo, desesperación, pánico. Te sentís que sos el gusano de Jacob. ¿Por qué? Porque te picó el escorpión. Por eso Pablo dice que nadie tenga mayor concepto del que debe de tener. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. ¿Se entendió, hermanos? Sí, se entendió, Rubén, se entendió. Muy bien. ¿Me puedo hacer una sola pregunta? Capaz que no venga al caso, pero lo preguntar. O lo dejo para después. Sí, preferiría que sea después, anotarla, Listo. porque está bárbara la pregunta si estamos en el tema. No, lo relacioné con un pasaje, pero después, cuando terminemos. Bueno, si tiene que ver, decir el pasaje. No, ya que la serpiente muerde arriba, el escorpión muerde abajo, eso no tiene nada que ver con la profecía del Génesis, ¿no? Uno te dirá en la cabeza y el otro te morderá el calcañar. Claro, bueno, es que justamente justamente esta profecía de Génesis de 3:16 que nombraste vos, uno tiene que ver con Esav y el otro tiene que ver con Jacob. Ya están insinuados desde el comienzo ellos dos. Desde el comienzo están insinuados. Miren la obra de Esav. ¿Para qué vas a cumplir mandamientos? Si todo es por gracia. ¿Nunca lo escucharon? Si Cristo ya pagó todo, está bien. Que la salvación no tiene que ver con los mandamientos. Es la discusión que tengo con mi hermana. Bueno, los mandamientos tienen que ver con la santidad. Es muy importante tenerlo bien en claro.
no vestido del lino fino. ¿Se acuerdan lo que dice en Apocalipsis 22? ¿Sí? Bienaventurados los que guardan, ¿sí?, los mandamientos, porque ellos tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. En otra versión dice, bienaventurados los que guardan sus ropas blancas. Las ropas son las acciones de los santos. ¿Sí? No tiene que ver con gracia la ropa. La ropa tiene que ver con acción. Entonces, Rubén, sí. Rubén, puede ser que también por la parábola que menciona el Mashiach de los convidados, el rey que convidó, que invitó a las bodas, y Sí, vino uno que estaba todo mal vestido y lo echaron afuera. Claro, Eso también tiene que ver con las obras. claro. ¿Cómo entraste? Le dice acá. Claro. ¿Cómo entraste acá? ¿Qué te dejó entrar? Y dice, fulano, le dice, porque no le pone nombre. Fulano, ¿quién te dejó entrar? Y no contesta. Entonces manda 2 siervos, le dice, átenlo de manos y pies y tírenlo afuera donde será el lloro y crujir de dientes. Mateo 7, 21 al 23. Claro, Sí. todo combina. Todo tiene que ver con eso. No los conocen, hacedores de maldad, pero predicamos, pero son hipócritas. ¿Por qué predicas? Pablo dice, algunos predican hasta para hacerme la contra a mí. Dice, en definitiva has predicado igual, pero bueno, pero los resultados no son iguales. O sea, la recompensa no es igual. Recuerden lo siguiente, hermanos. El alma, las almas, las de Shamot, bajamos en estos cuerpos, ¿sí? Porque arriba teníamos el pan de la vergüenza. Se nos estaba dando todo gratis. Dijimos, más, quiero ganármelo yo. ¿Qué siente un hombre? Bueno, estoy hablando, ¿qué siente un hombre cuando le dan todo? ¿Y qué siente un hombre cuando él se gana el pan? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo sentimiento? ¿El recibir de gracia a ganártelo es lo mismo? Y no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de que Dios es tan delicado. Quiero que te sientas bien. Quiero que te sientas que podés, porque realmente podés. Porque Dios nos capacitó a todos para poder. Tenemos toda la potencialidad adentro. Sí, exactamente, Nelly. Dignidad. Es ser dignos, hermanos. ¿Quién es digno? ¿El que recibe por gracia o el que logró llegar a la meta? Porque la meta, dice Pablo, ¿con quién compito yo? ¿Con quién compiten ustedes? Dice, yo corro la carrera ¿con quién? Conmigo mismo. ¿Contra quién corro la carrera? Contra mi ego. Contra Esaf. Tengo que ganarle a Esaf, hermano. Tengo que... quiero que entiendan que todas estas historias de la Torá van a cambiar los nombres de los personajes, pero en definitiva va a ser todo igual. Cuando uno comienza a entenderlo, se da cuenta que son aspectos del ego, son aspectos del alma, y nosotros venimos en definitiva a trabajar aquí abajo, a ser dignos, y definitivamente después de todo le decimos, mira, Señor, ¿sabes qué? Lo logré. ¿Ves la corona que me diste? Mira, a tus pies te la pongo. Lo logré, pero fue todo por vos. Vos pusiste querer, placer, me diste la oportunidad, me capacitaste, me diste las herramientas, tengo las cualidades. ¿Sí? Me diste la Torá, me diste todo, Señor. Me doy cuenta que todo
Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con la diferencia del que recibe, porque Dios realmente hay algo que se llama Rab Gese, como así como rabino, la palabra rabino, Rab Gese, como un Gesed que viene de pura gracia de Dios, y por eso a eso se refiere cuando Dios dice: yo tendré misericordia del que quiera, punto, listo. ¿Sí? O sea, no es por lo que hace esa persona. Pero hay otros casos donde la persona trabajó, se esforzó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua habla de un hombre que tiene 2 hijos y le dice: vení para acá, te quiero decir algo, anda a la viña y hace eso? Sí, papá, le dice, y no va. Va el otro, le dice: hijo, al primero le dice, papá, al primero le dice: anda a la viña y hace tal cosa. Y le dice: no, papá, no puede. Bueno, entonces le habla al segundo: anda a la viña y hace tal cosa. Sí, papá, voy. El que le dijo que no iba, se arrepintió y fue. E hizo lo que tenía que hacer. El que dijo que iba, no fue, le mintió. Entonces Yeshua dice: a ver, díganme una cosa, ya que son buenos jueces, ¿cuál de los dos hizo bien? Y el que dijo que no, después se arrepintió, hizo teshuvá y fue y lo hizo. Perfecto. A ver, juzgaron bien. Ese fue. ¿Sí? Listo, hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Qué más decirles, hermanos? Vamos a seguir rápido con la para allá, voy a tratar de saltarlo, como ya se hizo tarde, y vamos a ver lo siguiente. Va a existir en esta porción cuando Isaac, qué increíble, Isaac, que se quedó sin vista, ya viejito, le dice a su hijo mayor: hijo, ve y hazme un guiso como a mí me gusta, ¿sí? Ve al campo, y trae de tu casa. Y lo escuchó Rebeca, porque te quiero bendecir. Y acá tiene que ver el tema que estuvimos hablando las últimas veces, ¿se acuerdan? ¿Por qué él tiene que por qué tiene que comer y ponerse contento para poder bendecir? Justamente cuando la persona, esto lo dicen, por ejemplo, Jonathan Gale dice: cuando estudien Torah, tómese un cafecito, unas masitas. ¿Sabes qué contento se pone el cuerpo? Y el serano no te molesta. Por un rato no te molesta, ¿sí? Entonces, dice: ve que te quiero bendecir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comí, estoy alegre. ¿Se acuerdan lo que pasó con Eliseo? Cuando le dice: traigan un tañedor, vamos a alabar al Señor, qué lindo, y vuelve la presencia sobre él. Bueno, esto tiene que ver exactamente con lo mismo. Te quiero bendecir. Por eso, haceme una comida como. Lo escucha Rivka y va y le dice a Jacob: haz esto, urgente. Tu papá va a bendecir a tu hermano. Entonces, tráeme 2 corderitos de la majada y vamos a preparar rápido. Entonces preparan el guiso como le gustaba, y dice que como era lampiño, lo vistió con las pieles de los 2 corderitos, le vistió los brazos, se los puso en el pecho también. Y entonces ahí se presentó Jacob, porque Jacob también tiene que ver con engaño, es un aspecto de engaño. Y esto tiene que ver con poder engañar
¿se entiende? Entonces, dice que le dio la comida, ¿se acuerdan el famoso, ya lo saben? Le llama, dice, a ver, mostrame, haceme ver, poner mis manos sobre vos, dice, sí, las manos son de Esab. Eso es impresionante eso. Sé que hay secretos ahí. En verdad no lo he estudiado pero sé que hay un secreto. La voz es de Jacob, o sea, la parte interna es de Jacob. Pero las obras, las manos, son de Esab. Y esto yo creo que tiene que ver con muchas veces sabemos hacer el bien, tenemos la Torá, pero estamos obrando como Esab, ¿sí? Era lo que estaba haciendo ahí, estaba engañando. Finalmente le bendice, le da la bendición, pero si ustedes se dan cuenta, la bendición que le da es toda material. No le da ninguna bendición espiritual, porque era la bendición para... Entonces ahí comienzan a ver los sabios, algunos sabios dicen, espera, acá hay algo raro. ¿Por qué porque después de esto, se acuerdan que viene el hijo, le prepara todo y dice, vino tu hermano, me sacó tu bendición y ahora no te puedo bendecir? Y dice, papá, se pone a llorar, quiero una bendición, no tenés ninguna bendición, sí, será siervo de tu hermano. Es una bendición que sea siervo para nosotros, ¿no? Es una bendición es una profecía, ¿sí? Que nuestra inclinación al mal sea siervo del alma, es una bendición. Y entonces no le gustó nada a Esab y se queda con una bronca que lo va a matar, ¿sí? Y entonces Rivka se entera de que lo quiere matar, y ahí el comentario, ¿cómo se enteró? Bueno, dice, fue el Espíritu Santo, así dice, el Ruach HaKodesh, quien se lo reveló. Entonces, el asunto que cuando lo van a despedir al final de todo, la bendición que le va a dar a Jacob, que no es la misma bendición que le dio, digamos, que estaba destinada a Esab, es totalmente distinta, hermanos, porque la bendición que le va a dar a ver, ¿dónde está? La bendición que le va a dar está en el versículo 28.3, y le dice, y que el Todopoderoso, el Shaddai, te bendiga a ti y te haga fructificar y haga multiplicarte, y que seas por congregación de naciones, de tribus, y que te otorgue a ti toda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra de tu morada, la cual te otorgó el Todopoderoso, le otorgó el Todopoderoso a Abraham. Eso es todo bendición espiritual, hermano. No se la da para esa, no estaba destinada a esa. Entonces hay dudas, dice, pero pará. Entonces él sabía quién era el verdadero. Isaac amó a Esab. Y esto tiene que ver, dicen, escuché, hay algo muy tremendo, hermano, que tiene que ver con Hanukkah, no voy a entrar en eso. Anoche en la oración, el hermano Daniel Benítez pidió por su hermano Claudio, que había
se había recatado, digamos, pero que en este momento está en la calle, viviendo a la intemperie, vendió todo lo que tenía por la bebida, no sé si por drogas también o qué será, pero el tema es entonces los sabios dicen, es fácil amar a Jacob, es fácil amar a la persona que se porta bien, a que cumple los mandamientos, pero Isaac, que es representación del Mashiach, hermano, Isaac ama a Esav, que es representación de la persona que llega al nivel más bajo en este mundo. ¿Escucharon? Aquel que es amado por pura gracia, no por acciones que pueda llegar a hacer, no porque cumplió mandamientos. Por supuesto que la recompensa va a ser distinta. Pero vieron cuando dice de pura gracia te amé. Entonces, dicen los sabios, qué tremendo, qué llamativo es el hecho que Isaac ame. ¿Sí? Que Isaac ame a Esav. Esav es lo peor de lo peor. Terminan diciendo los sabios, claro que sabía Isaac que su hijo era lo peor de lo peor, que era un embustero, que era un hipócrita. Lo sabía. Cuando escuché esto dije, qué grande es el amor del Señor. Qué grande es el amor del Señor. Que ama aún aquel que no tiene mérito para ser amado. Por eso es que hay un secreto muy grande en este aspecto. Mashiach ama aún al peor de todos, al que se comporta mal, aún a ese. En el mundo cristiano decimos, bueno, hay algo horrible en el mundo cristiano que es, este se salva, el otro no se salva. No sé si se dirá en estos tiempos, pero en los tiempos míos se decía, era muy fácil. No, este se salva, este mirá. No, aquel se pierde. Pasando los años te dabas cuenta de que el que se salvaba terminaba apostatando y el que se perdía se terminaba santificando. Solamente Dios conoce nuestro fin. Solamente el Señor. Así que hermanos, son las 10 clavadas. No quiero extenderme. A partir de ahora va a comenzar el viaje de Jacob. La porción que viene es el del cumpleaños es la porción en que nació Amanda. Y la otra porción, la que le sigue, es la porción en que nací yo. De ahora en más toma ya directamente centralidad la vida de Jacob. Jacob, de los tres patriarcas, es el patriarca más cercano de todos. Yo lo veo de esa forma. Es el que se equivoca, el que yerra, ¿sí? El que engaña a su papá, el que se arrepiente. Es épico todo el tema con respecto a Esaú. Y
qué increíble, hermano, con esto cierro. Esaf es el cristianismo para el judaísmo. Esaf es el cristianismo. E Ismael son árabes. Y ustedes van a ver que en la porción, después de haberse casado con dos mujeres cananeas, Esaf va a la casa de Ismael y hace pacto mediante un casamiento con una de las hijas de Ismael. Esto es muy profético, pasa en esta porción de esta semana, y en esta semana el presidente Trump de Estados Unidos, considerado Esaf, porque es el cristianismo, firmó pacto con Arabia Saudita. ¿Escucharon? Para allá de esta semana, Esaf hace pacto con Ismael. Y en la vida real, esta semana, Esaf hizo pacto con Arabia Saudita, con Ismael. Un pacto de miles y miles y miles de millones de dólares en armamento. ¿Casualidad? Porque dice que al final Esaf se unirá con Ismael contra Jacob. Hay todo, hermanos, digamos, estas profecías van en forma de los 4 niveles, así, paralelas, corren. ¿Sí? No es solamente en la vida espiritual, es en la vida. Y escuché a un rabino decir, ojo con Trump. Ojo con Trump. Es como que ha tomado una centralidad mundial. Quiere ser el Nobel de la Paz. Y ya saben lo que dicen las profecías. ¿Sí? Con respecto a esto, de quien se disfraza dice, se viste como oveja, pero su voz es de dragón. Entonces, este rabino decía, a nosotros los judíos nos ayudó, pero ojo, a no endiosar a nadie. Tengamos mucho cuidado con idolatrar a alguien. Y se está, digamos, esta persona se está comprando todas las fichas. ¿Sí? Entonces, bueno, si es así, realmente sabemos que el Señor está pronto. ¿Sí? Así que, hermanos, hasta aquí llegué. Que el Señor les bendiga. Si hay preguntas,